Sentía en mi corazón, bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas del Tabernáculo Emanuel, aquí en Grecia, Costa Rica. También que Dios bendiga a los hermanos que siempre se conectan, hermanos y amigos que se conectan por medio de las redes sociales. Esperamos que el Señor los esté bendiciendo y que estén peleando por esa victoria en Cristo Jesús. Eh, Tenía en mi corazón en esta noche responder a una pregunta que creo que es importante hablarle al pueblo del Señor, porque siento que, como lo veremos ahora en el desarrollo, siento que es una pregunta indispensable en la vida cristiana. La respuesta a esta pregunta es indispensable interiorizarla en nuestros corazones. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Una advertencia sana: tú puedes ser un buen miembro de iglesia y nunca haber nacido de nuevo. Así que quiero traerles este consejo de la palabra, y para ello quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11. Juan 1:11 hasta el verso 13, y luego iremos a Santiago 1:18 para brindar un contexto. Me estaba gozando, estaba leyendo las citas bíblicas que tengo en mis notas el día de hoy, y estaba pensando que cada cita podría ser un mensaje por sí solo, pero vamos a tratar de no trasnocharlos, mis hermanos, sino de compartirles un sólido consejo de la palabra del Señor. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 11, dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vea cuál es la característica de los hijos de Dios. En el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, hermanos, que por mucho que usted quiera hacerse un hijo de Dios, usted no puede hacerse un hijo de Dios. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por voluntad de Dios. Ahora les doy un contexto importante para el mensaje de esta noche. En Santiago, los invito a leer Santiago en el capítulo 1, en el verso 18, porque lo acabamos de leer. No somos no somos engendrados de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Los hijos de Dios nacemos por la voluntad de Dios. Y aquí Santiago 1:18 nos explica cómo es esto. Dice, Él, ese Él es Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que venga conmigo y haga una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti presentándote a tu pueblo, a tu congregación del Tabernáculo Emanuel, y a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han respondido al llamado en esta noche y se han unido a nosotros para escuchar el consejo de la palabra. Padre, un mensaje tan importante como este, un mensaje, Padre, un mensaje capital, un mensaje angular, un mensaje fundamental para la fe de los creyentes de este tiempo del fin, es el nacer de nuevo. Padre, ayúdame, dame fuerzas hoy, Padre, para derrumbar toda lógica, para derrumbar todo pensamiento que limite a tus hijos a no recibir, Padre, ese nuevo nacimiento. Padre, ayúdame a derrumbar todo argumento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo Jesús, y ayúdame a proclamar con tu palabra el consejo recto que va a hablar al corazón y que va a estimular y provocar a fe, Señor, las vidas de mis hermanos, Padre. Y si hay alguien que no haya nacido de nuevo, oh Señor, concédele esto en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Me rindo a ti, Padre, y cada uno de nosotros solamente nos enfocamos en buscar el reino de Dios y su justicia. Haz la obra en medio de nosotros. Haz la obra, Señor. Este siervo inútil se hace a un lado para que tú tomes el lugar, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, pusimos una antesala. La antesala es de que
aunque Cristo vino a los suyos, y entendemos que a los suyos vino significa que vino a Israel, el pueblo de Israel, dice, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No hay un hombre que pueda hacer a otro hijo de Dios, sino que es voluntad de Dios. Y nuestro contexto dice que Él, de su voluntad, nos ha hecho nacer. Los hijos de Dios nacen por la palabra de verdad. Se trata de un nacimiento escritural, se trata de un nacimiento espiritual, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Verdad que la palabra primicia no es algo que se utilice regularmente en esta vida moderna en la que nosotros estamos? No utilizamos mucho la palabra primicia. La palabra primicia significa los primeros frutos, la primera cosecha, los primeros granos que maduran, lo primero que sale de la cosecha. Por ejemplo, en Levíticos 23, capítulo 23, verso 9 al 11, dice la palabra, y Jehová habló, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esto es la ley de la gavilla mecida. Se suponía que era una forma de bendecir toda la cosecha, bendecir todo lo que llegara a las manos del pueblo de Israel. Pero hay un misterio más grande ahí encerrado. Fíjense que Jesucristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ustedes saben que el primer grano que vino a madurez, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir, el primogénito de entre muchos hermanos, dice Romanos 8, 28 al 31, ese primogénito entre muchos hermanos es nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de la muerte, el primogénito en resurrección. Lo primero, Él estaba, de hecho, toda la creación fue sustentada por su mano. También, entonces entendemos que Él fue el primer grano y este grano cayó en tierra. ¿En dónde cayó? En el Calvario. Él cayó en tierra y tenía que morir para dar fruto. Y su muerte dio un fruto y estableció una iglesia. Aquellos 120 recibieron el fuego del Espíritu Santo y ellos vinieron a ser parte de esas primicias, de esos primeros frutos. La palabra del Señor nos dice, pero cada uno en su orden. Dice Primera de Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sabían ustedes, creyentes de este mensaje, sabían ustedes que el hermano Branham, cuando recibió ese ministerio tan extraordinario, los que han leído acerca de su ministerio saben que en su ministerio hubieron 5 resurrecciones de muertos. Saben que en su ministerio hubieron miles de discernimientos de secretos del corazón. Saben que hubieron profecías, que hubo todo tipo de señales y maravillas, grandes sanidades, grandes milagros acontecieron. ¿Saben qué fue él? Pues nuestro hermano Branham fue el primer grano que maduró en ese tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha. Pero no puede ser el único. Él fue el primero, pero tienen que venir otros granos a madurez. Ya en el Calvario, la simiente original fue la semilla que fue Cristo. Ese grano cayó en tierra, murió para dar mucho fruto. Él cayó en tierra y vino y se pudrió. Bendito sea el nombre del Señor. Luego encontramos que ese fruto empezó a dar una cosecha y un árbol que se plantó ahí con el fundamento que es Cristo. Vinieron el fundamento de los apóstoles y profetas y siguió creciendo. Y entonces a lo largo de 7 edades de la iglesia empezó ese tallo a crecer, empezaron las ramas a crecer. En los días de Lutero ese tallo creció y aunque era parte de la planta, no era igual al grano que se sembró, el grano que murió en el Calvario.
tenía la misma vida, en potencia tenía la misma vida, pero no era igual al grano. Luego vinieron las ramas, y las ramas, en los tiempos de Wesley, vinieron y también traían la savia, la vida que estaba en el grano, corrió por esas ramas, pero todavía no se veía un grano igual al grano que estaba plantado en el Calvario. Luego vinieron las hojas, la borla. En el tiempo de los pentecostales empezaron a hablar en lenguas, se vieron la manifestación de los dones del Espíritu, hubieron grandes demostraciones del poder del Espíritu Santo, pero todavía no se veía un grano igual al grano que fue plantado en el Calvario aquel día. Todavía no se podía ver. Pero en el tiempo del fin, Dios llama a un ministro, llama a un ministerio, llama a un profeta, y este viene con un llamamiento y empieza a hacer las mismas obras que hizo Cristo. Empieza a hacer maravillas y milagros. Y no se quedó con eso, sino que empieza a mostrar la hermosura del carácter de Cristo. Yo a veces leo sobre las cosas que decía el hermano Branham y veo un hombre humilde, un hombre entregado a Dios, un hombre, sinceramente un hombre admirable. Él era un rótulo que nos apuntaba hacia nuestro Señor de señores, hacia nuestro Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Pero no basta con que un grano, si en una cosecha, si la cosecha esperada solamente trae un grano, pues fue una cosecha muy pobre, pues algo pasó con la cosecha. Pero en el tiempo de la siega va a haber hijos de Dios manifestados, dice la palabra. Y así como el hermano Branham trajo a manifestación muchas maravillas del poder de Dios y la hermosura del carácter de Cristo, hoy en su novia tenemos que empezar a ver esos granos madurar. No solamente madurar porque Dios hizo un milagro aquí o un milagro allá o una señal o una profecía que las hemos visto, que somos testigos del poder de Dios, sino porque vemos la hermosura del carácter de Cristo en su novia, en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él fue, nuestro Señor Jesucristo fue el grano que cayó en tierra y murió. Nuestro hermano Branham fue el primer grano de la gavilla Mesía en ese tiempo, del primer grano que vino a madurez. Pero mis hermanos, estoy contemplándolos yo a ustedes en esas pantallitas que tengo delante mío y estoy diciendo, esos granos que veo ahí también tienen que venir a madurez. Ustedes y yo tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto. Ustedes y yo tenemos que alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podríamos alcanzar ese carácter sin nacer de nuevo? ¿Podríamos alcanzar ese carácter con esta carne, con este temperamento? El temperamento de los solanos, porque yo tengo más de los solanos que de cualquier otra cosa. Mi hermana Wilmara el otro día me decía, ¿cómo se parece usted a su mamá? Cuando vio la fotografía. Dios la bendiga, hermana Wilmara. Y yo dije, verdaderamente, yo tengo mucho de los solanos. Pero los solanos, mis hermanos, en este primer nacimiento, los solanos son peleones, son bravos. Los solanos son temperamentales. Ay, viera cómo son los solanos, hermana. Y viera cómo, y no dudo de los Ponce, y de los Miranda, y de los Solís, y de los Suazo. Ni pregunto por los Calderón o por los Centeno. Todos ellos, en este primer nacimiento, venimos con un temperamento, venimos a manifestar al hombre carnal. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Vea usted un bebé recién nacido, vea cuando quiere leche, aprieta los puños, se pone azul como un caimito, ¿verdad? Y puja y grita y llora. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está pidiendo leche, está pidiendo que lo alimenten o está pidiendo que le cambien los pañales. Él solamente sabe llorar y gritar. Pero eso está mostrando el temperamento de este primer nacimiento en el que hemos venido al mundo. No sé si pueden comprender lo que trato de decirles. Ahora, así que el grano se sembró. Ya ha llegado el tiempo para que en el tiempo de la siega, granos idénticos al grano original vengan a madurez. Si usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué va a tener? Pues va a tener aguacates. Usted va a comparar la semilla que se plantó con la semilla del aguacate que se cosechó y es exactamente igual. Así es. Cristo fue plantado en el Calvario para que vinieran muchos hijos de Dios a la escena. Y usted tiene que creerlo y tiene que aspirar a ello. Usted tiene que tener una sana ambición espiritual. Uno de los grandes defectos en el carácter
de este primer nacimiento que encontramos en la gente, en las iglesias, es que tienen un conformismo espiritual. No permita, no se conforme con menos de lo que la palabra de Dios promete que usted va a hacer. Tiene que tener una fuerte y clara ambición espiritual. Es saludable eso. ¿Notaron lo que dice la Biblia? Engendrados por voluntad de Dios, que nos hace nacer por la palabra de verdad. Y aquí vamos adentrándonos un poco en el tema de ese nuevo nacimiento. La respuesta la vamos a compilar a lo largo, pero quiero que leamos. Ahora los invito a ir al libro de San Juan en el capítulo 3, en el verso 3. En el verso 3 dice, Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua, oiga, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. No dice que va a dejar de ser carne, dice carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, dice el verso 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Algunas versiones antiguas dicen, os es menester nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias. Encontramos entonces que este texto nos introduce al tema. Vean que la religión no puede producir esto. Si hay algún amigo o hermano de cualquier denominación religiosa se ha unido a este video, a esta transmisión en vivo, yo quiero decirle que no hay una iglesia, que no hay una doctrina religiosa, que no hay un credo, que no hay una religión, que no hay una denominación que pueda otorgar semejante cosa como la que Cristo ha hablado. Y para muestra, un botón. Si religión es la respuesta, pues entonces Cristo debió sentarse y permitir que Nicodemo, que es el hombre al que le está hablando, le dé clases, porque Nicodemo era un principal de la sinagoga. Todo lo que se sabía de religión lo conocía Nicodemo. Pero ahora Nicodemo viene con una pregunta en su corazón y Cristo le da una respuesta asombrosa a la necesidad de su corazón. Te es menester nacer de nuevo. Estaba revisando lo que el diccionario dice que significa la palabra menester, porque al igual que primicias, menester no es una palabra que utilicemos mucho en esta edad moderna, pero menester significa necesidad, menester también significa ocupación, ejercicio, empleo o tarea. Por ejemplo, te es menester nacer de nuevo, se entiende como te es necesario, necesitas nacer de nuevo. Pero también una persona menesterosa es entendido como una persona necesitada. Adicionalmente, cuando alguien dice, aquí estoy en los menesteres de mi trabajo, está diciendo, estoy en las labores, en las tareas de mi trabajo. Nosotros, hermanos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los que aspiramos a ser parte de la novia que se vaya en el rapto a encontrarse con Cristo en los aires, nos es menester. Quiere decir que debemos estar ocupados en este tema de nacer de nuevo, en este tema de la vida eterna. Aunque usted tenga que ir a trabajar, aunque usted tenga que ir a la universidad o al colegio, aunque usted esté descansando en su casa, que cada momento de su vida, ese menester, esa labor de buscarlo a Él, de buscar la vida eterna, de nacer de nuevo, siempre esté en su corazón, que nunca esté fuera de foco, que nunca se desenfoque del verdadero anhelo que debe estar en nuestra vida. Entendemos que nacer del agua nos habla del bautismo bíblico y nosotros defendemos, hemos sido enfáticos en hablar de lo importante que es bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo
porque dice que es para perdón de los pecados y también con la promesa y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué importante es el bautismo en agua. Tiene una promesa, pero también pero además debe haber un nacimiento del Espíritu, según lo que dijo Cristo nuestro Señor. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y por qué es necesario, por qué es indispensable nacer de nuevo? La respuesta a esa pregunta vamos a irla respaldando línea tras línea con la Biblia. Número 1, ustedes notaron que Cristo respondió que ninguno puede entrar. Y más adelante en ese texto dice, y ninguno puede entrar en el reino de Dios y ninguno puede siquiera ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Así que voy a hacerle la pregunta a los que tengo aquí a la vista. ¿Cuántos de ustedes quieren ver y quieren entrar en el reino de Dios? ¿Quién quiere ser parte de ello? Veo las manos levantadas. Nos es menester, nos es indispensable entonces nacer de nuevo, porque dijo Cristo, el que no naciera de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Alguien podría decir, hermano Eric, ya respondió la pregunta. Oh, no. La pregunta tiene más carnita, la respuesta tiene más carnita. Hay mucho más detrás de esto y lo vamos a ver. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, dijo Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Mis hermanos, en ese temperamento, en esta carne, en este cuerpo que Pablo llamó el cuerpo de la humillación nuestra, no tenemos herencia del reino de los cielos. Carne y sangre no entrarán. Recuerde lo que dijo Cristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que tenemos que tener, mis hermanos, sumo cuidado de cuidarnos de no vivir en la carne. Porque le voy a decir algo, Caín, si vamos a ser fundamentalistas, Abel dio su sacrificio y Caín también lo dio. Siendo fundamentalistas nada más, pues Dios tendría que haber recibido el sacrificio de Caín como él recibió el de Abel, pero no, había algo especial en el sacrificio de Abel. Así que tenemos que entender que esta carne, vivir un evangelio en la carne, vivir una religión en la carne, es insuficiente para heredar el reino de Dios. Tengo una cita más que quiero recomendarles que la lean conmigo. Se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. Los voy a invitar a que vayan a San Marcos capítulo 2 y busquen ahí los versos 21 al 22 que le van a dar un contexto a esto que estamos hablando. Dice así, solamente estoy dando un momento para que lo tengan. Marcos 2:21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Usted sabe lo que quiere decir esto. Es decir, si usted agarra una tela nueva, costosa, fina, y la pone sobre una camisa que está ya muy deteriorada, muy delgadita y la parcha, al final el mismo parche va a jalar y va a romper peor la condición, el deterioro en el que está la camisita vieja. Es de lo que está hablando. Y el 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Lo nuevo con lo nuevo ha de estar. Ahora, les testifico, en mi experiencia como ministro del Evangelio, como pastor de una iglesia, nos ha tocado elaborar vino para la Santa Cena. Y la primera vez que lo hicimos fue una experiencia estábamos nerviosos, no sabíamos cómo iba a terminar la cosa, pero terminó en un vino delicioso, en un vino excelente. Recuerdo esa experiencia como algo tan despertante para mí. Y recuerdo que luego la experiencia que me dio eso me hizo entender este pasaje de Marcos 2:22. Fíjese que cuando hicimos el vino, nosotros todos los días teníamos que limpiar el vino de las impurezas que iba soltando. El vino nuevo se limpia a sí mismo. Vea qué hermoso. El vino nuevo bota impurezas y se va clarificando y va tomando como un celaje, como una forma
como una especie de tornasol muy hermoso, un color muy diáfano, pero se va limpiando. Él se va limpiando a sí mismo y teníamos todos los días que ir limpiando lo que iba saliendo arriba. Lo que iba emergiendo lo íbamos quitando. Y oíamos las explosiones. Hacía como una efervescencia, como cuando usted pone un Alka-Seltzer o un par de pastillas de Alka-Seltzer en un vaso de agua. Usted oía las explosiones de gas, gasificando, limpiándose a sí mismo y gasificando para convertirse en un delicioso vino. Eso me enseñó mucho. Yo entendí por qué. Porque luego me puse a leer que los odres, yo me imaginaba antes que los odres eran como vasijas de barro, pero es que lejos estaba de la verdad. Los odres eran grandes bolsas hechas de cuero de animal, como decir, de cuero de vaca. Y los odres viejos, los odres nuevos tienen una característica, que ese cuero está joven, flexible, tiene un aceite natural en él que lo hace flexible, pero conforme pasa el tiempo, el odre se va envejeciendo y el odre viejo empieza a secarse, empieza a tostarse, empieza a endurecerse. Y usted sabe, creo que es lo mismo con los seres humanos. Conforme van pasando los años, nos hacemos de ideas más rígidas, nos cuesta más aprender nuevas lecciones. Usted sabe. Así que encontramos que ese odre viejo nos está hablando de una mente que ya no aprende, de un corazón que ya está hecho a esa manera. Así, usted nunca ha oído gente que dice, es que así soy, así me voy a morir. Jamás podrá una persona en esa condición recibir algo tan glorioso, tan novedoso como el bendito evangelio eterno. Las palabras que Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Porque cuando suministramos las palabras que son espíritu y son vida, ese vino nuevo entra por los oídos, baja de la mente al corazón y empieza a burbujear y empieza a gasificar y empieza a expandirse y empieza a soltar gas y empieza a purificar lo que está adentro y empieza a sacar la basura y empieza a sacar toda contaminación y se expande y se expande y se expande. Y si usted no tiene la flexibilidad para dejarse ensanchar, si usted no es un odre joven, sino que es un odre viejo, se va a rasgar, se va a abrir, se va a agrietar. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Todo se va a perder, dice. Él dice, voy a volver a leer el texto, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Sería un desperdicio. ¿No ha leído usted que la palabra del Señor dice, no echen las perlas a los cerdos? Está hablando de no tomar lo que es valioso y echarlo a lo que no podría nunca respetarlo o valorarlo. De la misma manera, ¿qué sentido tiene venir a traer una palabra viva? ¿De qué vale traer una palabra viva a corazones que no la van a apreciar? A corazones que no se van a abrir, a mentes que no van a examinar, no van a considerar las palabras dichas. Es una pérdida de tiempo. Se derrama el vino. Es un desperdicio. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Así que nos damos cuenta que lo nuevo con lo nuevo debe estar. Y ahí empezamos a explorar lo que la palabra del Señor nos dice. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. No dice algunas. No dice las que yo le quiero entregar al Señor. Dice todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí voy a traer una pequeña reflexión. ¿Qué es estar en Cristo? Hoy nuestro hermano Víctor, cuando nos leyó la lectura, el texto de apertura, estaba muy cerca de lo que yo les estoy hablando, porque dice que estamos escondidos en Él, escondidos en Cristo Jesús. Ahora, escondidos con Cristo en Dios, es lo como dice exactamente el texto que leyó nuestro hermano Víctor. Mis hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es, yo leo la Biblia. ¿Cree usted que por leer la Biblia ya lo resolvió y ya está en Cristo? Estar en la Biblia es hacerme miembro de una iglesia. ¿Cree usted que la membresía a cualquier iglesia es la que le garantiza estar en Cristo?
No, no es así. La palabra del Señor nos dice que por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Cuando nosotros hablamos de que estamos buscando a la última simiente predestinada, al último escogido de Dios, no es para hacerlo miembro de una iglesia, no es para que se siente en la banca del tabernáculo de Emanuel, es para meterlo en el cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo, por el poder del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? Cuando la última simiente predestinada, cuando el último escogido de Dios entre en el cuerpo, encuentre su posición en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, no es hacerse miembro de alguna iglesia. Pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El temperamento viejo pasó. La impaciencia, la codicia, el pecado, la mentira, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Por eso el bautismo dice que es para perdón. Dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de tus pecados. Dios tomó el acta de decretos en nuestra contra y la clavó en la cruz del Calvario. Destruyó la evidencia que el diablo, el acusador de nuestros hermanos, tenía en nuestra contra. Ya no nos puede acusar de nada porque hemos sido juzgados en el tribunal de Cristo, hemos sido juzgados en el Calvario, en el tribunal de la palabra, y hemos sido hallados y recibimos del Dios de la gloria un perdón presidencial, un indulto, un perdón de todos nuestros cargos. Y usted sabe, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo cargo. Así que si Dios nos haya declarado inocentes, el diablo ya no tiene causa en contra de nosotros. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. También dice Apocalipsis 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mis hermanos, también dice la palabra en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esto es para vencedores en Cristo Jesús, al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de vencedores nacidos de nuevo para vivir en una nueva creación. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, que a las que les está prometida un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos creen en esa promesa? Pero esto es para nuevas criaturas en Cristo Jesús, para aquellos cuyas que tenían todas aquellas cosas viejas y ya pasaron, ya quedaron atrás. Podemos decir, ese era yo antes, pero ese ya no soy yo hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y no me quiero adelantar porque ya voy a hablar de ese punto. Está hablando de vencedores nacidos de nuevo. El tercer punto, hemos visto dos, ¿verdad? El número uno es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino y no puede entrar en el reino. El punto número dos es que carne y sangre no entrarán en el reino. Son parte de la respuesta de por qué es necesario nacer de nuevo. Y el tercer punto es que el viejo odre mundano no puede contener el vino nuevo de Dios. La vieja vida no puede recibir la nueva vida en Cristo. Por eso es que la palabra bautismo, ponga mucha atención, mis hermanos, la palabra bautismo significa entierro o sepultura, significa sepultar. Voy a darles una cita que amarra mucho lo que estamos hablando. Se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en los versos 4 al 8. Dice Romanos 6, del verso 4 al 8, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando el hermano Jesús Melara bautizó al hermano Eric Chacón, él era un diácono de la iglesia del hermano Mónico, y Jesús García, gracias, bautizó al hermano Eric, dijo, hermano Eric, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando me sumergió, esa inmersión estaba simbolizando un entierro. Estaban enterrando a Eric, porque simbólicamente el que se tenía que levantar de ahí tenía que ser Jesucristo.
Así que repito el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los cristianos no andamos con la vida vieja, andamos en vida nueva. ¿Cuántos pueden decir amén esa palabra? Porque si fuimos, dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por las promesas de su palabra. Punto número 4. Llevamos 3, ¿verdad? Llevamos, no puede ver ni entrar en el reino al que no ha nacido de nuevo. Carne y sangre no entrará. El odre viejo del mundo no puede recibir la vida nueva de Cristo. Y el punto número 4 es también porque el sello del Espíritu culmina una obra que debe, mis hermanos, debe estar terminada. Dios no va a venir a sellar algo que está incompleto o imperfecto. ¿Cómo dice la palabra? Que el que comenzó la buena obra, ese mismo la perfeccionará para el día del Señor. También dice la palabra en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello funciona así. El profeta solía poner un ejemplo. Dice, cuando un tren tiene un vagón de carga con mercadería que va de una ciudad a otra o va a atravesar el país, dice, le ponen un sello aduanal, y dice, y Dios guarde, llegue al otro lado con el sello roto, porque entonces las aseguradoras dicen, yo no pago, el que encargó la mercadería dice, yo no la recibo, tiene que venir con el sello. ¿Se imagina usted que usted vaya a una tienda y compre un teléfono celular y se lo den con la caja abierta, con el plástico roto, con los que vea que la pantalla tiene huellas de dedos que han usado, con la batería muerta? Ah, usted diría, como que ese teléfono que me están vendiendo no es nuevo. ¿Ve? De la misma forma, el sello, ¿de qué nos habla el sello? De que algo está completo, de que algo está empacado, de que algo está listo, de que no le falta nada. Así que el sello del Espíritu Santo nos habla de eso. Y Dios no va a poner su Espíritu Santo en algo que no ha sido completado. Tengo una cita más que creo que va a ser de bendición. Se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 26. Voy a esperar, porque estoy viendo a mis hermanos, voy a esperar a que ellos encuentren Ezequiel 36, los versos 26 y 27. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, levante su mano para saber que ya puedo leerlo, mi hermano. Muy bien, muy bien. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Ezequiel 36, 26. Oiga esta promesa. Enamórese de esta promesa. Hermanos, amigos que se conectan aquí en Facebook, escuchen semejante promesa de la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No sé si pueden notar que esa palabra espíritu nuevo está escrita en minúscula. ¿Lo pueden ver? ¿Alguno de ustedes lo está leyendo? ¿Lo puede ver? Muy bien. Está escrito en minúscula. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, con minúscula, dentro de vosotros. Y quitaré vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quiero que noten que mi espíritu en el verso 27 está escrito con mayúscula, porque ese es el Espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿De qué nos está hablando esto? De que Dios no va a poner el sello de su Espíritu Santo hasta que no haya cambiado la naturaleza de esa persona, hasta que esa persona no lo haya rendido todo a Él. Hay gente que dice, dame el Espíritu Santo, Señor. Y aquí quiero ser muy claro. Yo conozco gente y gente de iglesia que me ha dicho, hermano Eric, ¿por qué no he recibido yo el Espíritu Santo? Ahora alguien podría decir, ¿será que no sabe que tiene el Espíritu Santo? Bueno, el profeta dijo una cosa. El profeta dijo una cosa, dijo, ¿podrá una mujer embarazada no darse cuenta de que está embarazada? Quizás en algún momento podría ignorarlo, pero conforme esa vida se va desarrollando dentro de esa mujer, las pataditas, los movimientos, la ausencia de la costumbre de la mujer, tantas cosas le van a decir que eso ha cambiado. Ahora, hace solamente pocos días le hablé a una congregación de mi hermano Romualdo Ríos allá en Armenia, Colombia, y les compartí un poco de esto y creo que vale la pena traérselo a mi congregación. Aunque ya lo saben, nada me cuesta recordárselos porque está a tono con el consejo. No, el nuevo nacimiento, dijo el profeta, que tiene 3 partes, que es igual que el nacimiento natural, tiene aguas, tiene sangre, tiene agua, tiene sangre y tiene vida. Ustedes ven que cuando una mujer va a dar a luz, rompe fuentes. Vienen muestras de sangre y luego viene el bebé, nace, ahí viene la vida. Esas son las etapas del nacimiento natural, pero también son las etapas del nacimiento espiritual. Por eso dice primera de Juan 5, dice, porque 3 son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Son testimonios de la vida, son evidencias de la vida que ha venido y que ha nacido. Ahora, yo siempre hago una breve reflexión al respecto. Cuando usted ve una mujer embarazada, usted se da cuenta de que esta mujer está embarazada porque empieza a revelar ciertos síntomas. Estoy hablando mucho antes de que rompa fuentes. Estoy hablando mucho antes de que dé muestras de sangre o que venga el bebé. Estoy hablando cuando ese misterio está empezando a revelarse, a desarrollarse en el interior de esa mujer. Bueno, quiero que piensen en la novia de Jesucristo como que el vientre de la novia de Jesucristo es el vientre de su corazón, mi hermano Víctor, mi hermana Verónica, en el vientre del corazón, la semilla palabra está siendo plantada. Si usted se fija, un día un ángel le apareció a María y le dijo, bienaventurada, bendita eres entre las mujeres. Ella se quedó asombrada de ese saludo y dijo, ¿qué clase de salutación es esta? Y él le dijo, el Espíritu Santo hará sombra para que de tu vientre nazca un niño que se llevará por su nombre Jesús, que llevará por su nombre Emmanuel. Es Dios con nosotros. Jesús es el nombre que el ángel le dice a José, el esposo de María. Así que nos damos cuenta de que, dice el profeta, que antes de que la simiente, antes de que se formara las células de las que iban a formar el cuerpo de ese niño que iban a ser llamado Jesús, antes de que esas células se formaran en el vientre de María, en el vientre del corazón María oyó las palabras del ángel que dijo Gabriel y ella las creyó y ella dijo, amén, que sea conforme has dicho de tu sierva. Y eso es lo que la novia de Jesucristo hace. Oye las palabras del ángel mensajero. En este tiempo del fin, Dios envió un ángel mensajero con un mensaje que embaraza, que preña de vida, que pone un germen de vida de la palabra de Dios en el corazón del creyente y una simiente empieza a desarrollarse. Ahora, ¿cuál es uno de los primeros síntomas de una mujer que ya está embarazada? ¿Cuál es uno de los primeros síntomas? Los primeros es que se le revuelve el estómago, los ascos. Lo que llamamos aquí en Costa Rica los achaques. Los achaques es eso que la mujer se levanta en la mañana y va y vomita. No tiene nada en el estómago, es puro jugo gástrico, pero está ahí molesta, sufriendo. Ella no puede oler antes podía comer huevo frito todo el tiempo en el desayuno, pero ahora donde huele el huevo frito, el bendito huevo frito se le revuelve el estómago y dice, quítalo, no lo soporto, no aguanto esos olores. Es algo típico de la mujer embarazada, es un ejemplo que estoy dando. Y así ocurre también con la vida del creyente. Antes allá en el mundo podíamos fumar,
podíamos decir chistes sucios, podíamos beber alcohol, podíamos ver todo tipo de cosas sucias en la televisión o ver revistas sucias, pero tal vez era un hábito que teníamos, tal vez estábamos acostumbrados a eso, pero de repente, por causa de la vida que está dentro de nosotros, en el vientre del corazón, empieza a despertarse un asco, se nos revuelve el estómago por las cosas que ya la vida que está adentro rechaza. Es por causa de la vida de Dios adentro que no podemos comer más de esas cosas porque le hacen daño. Contristamos al espíritu que está adentro, contristamos la vida que se está desarrollando y empezamos a sentir esos ascos y a repeler esas cosas. Ese es un primer buen síntoma. Cuando yo veo a alguien en la iglesia que llega y ha sido sincero en su entrega a Cristo, yo empiezo a ver cambios. Yo digo, algo está pasando con esta persona. Nadie le dijo que tenía que vestir diferente. Tal vez antes le gustaba vestir provocativamente, con una ropa seductora, enseñando mucha piel, enseñando mucha pierna, pero ahora ya se cubre. ¿Por qué? Porque hay una vida adentro que le está pidiendo. Hay una vida adentro que siente asco por esa clase de cosas que el mundo le ofrece. Pero no nos quedemos solamente en los ascos. ¿Qué otra cosa bonita? Los ascos son una cosa fea, pero ¿qué otra cosa bonita? Ahí veo a Cristina acompañando a su mamá, a la hermana Verónica. ¿Qué otra cosa tiene la mujer cuando está embarazada, aparte de los achaques? Un día se levanta y le dice al esposo, vieras qué ganas tengo de tomarme un vaso de leche helada. Tengo un antojo de leche fría. Y esos son lo que llamamos los antojos, los apetitos causados por el embarazo. ¿Y de dónde vienen esos apetitos? ¿Cómo explicamos la lógica de esos apetitos? Pues muy sencillo. Encontramos que esos apetitos se justifican de la siguiente forma. El cuerpo del bebé está formado por 16 elementos. Y ese cuerpo, ustedes saben, hierro, potasio, azufre, calcio. Hay varios elementos, 16 elementos que conforman todo nuestro cuerpo. Y de repente el cuerpo del bebé para poder desarrollarse, para seguir creciendo, necesita calcio para sus huesos. Y entonces le manda un telegrama a mamá. Ese telegrama, ella no lo oye con su oído, sino que se le despierta en el paladar de su boca. A través del cordón umbilical, el bebé le dice, mamá, este cuerpo mío necesita calcio para mis huesos, para mis uñas. Entonces mamá, en el diseño de Dios, recibe un telegrama y en su lengua dice, qué rico, un vaso de leche fría. De repente, el bebé dice, mamá, este cuerpo que se está formando necesita potasio. Y mamá dice, se me antojan unos platanitos maduros. Mamá, este cuerpo necesita hierro para la sangre. Y mamá dice, se me antojan unos frijolitos. Todo lo que se le antoja a la mamá es por causa de la vida que está dentro de ella. Un segundo, excelente, buen síntoma de que esa vida se está desarrollando dentro suyo es cuando se tiene los apetitos correctos, apetitos de santidad, apetitos de doblar las rodillas y venir a la presencia del Señor y clamarle y decirle, Señor, quiero que te derrames en mi vida, quiero que tu Espíritu Santo me llene, apetito de adorar y alabar al Señor, de cantarle cantos, de alabar su nombre, apetitos de venir y tener compañerismo y darle la mano a tu hermano y decirle, Dios te bendiga, hermano. Apetitos de congregarnos, apetitos de escuchar la palabra de Dios, apetitos santos que Dios pone en el corazón del hombre, apetitos buenos, de cosas limpias, de cosas buenas. Y antes de venir al tercer gran síntoma de lo que es un embarazo natural, llevando a ese nuevo nacimiento, estamos haciendo una comparación donde lo natural tipifica o representa, es una sombra de lo espiritual. Quiero decirles algo. Hay gente que me dice, hermano, yo le he pedido a Dios que me llene con su espíritu. ¿Usted cree que Dios, sabiendo que las tres etapas de la gracia son justificación por fe, santificación por el lavacro de la palabra, si usted no le ha dado toda su vida al Señor, si hay pequeñas cosas que contaminan su ser, si usted tiene conversaciones que no edifican, si usted está poniendo su mirada en cosas
que ofenden y contristan al Espíritu de Dios. Si usted no ha limpiado su vida, si usted no, porque hay gente que no le gusta que se le predique de santidad, pero la santidad tiene un premio, la santidad tiene una razón de ser. ¿Usted cree que Dios va a morar en un vaso sucio? No, no, Dios va a morar en un vaso que ha limpiado con el lavacro de la palabra. No la santidad de los hombres, la santidad de Dios. Por eso dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha entregado su alma a cosas vanas. Mis hermanos, la santidad tiene un premio. ¿Cómo me santifico? Usted no puede santificarse porque a su manera, la hermana Verónica se va a santificar de una forma, el hermano Eric de otra, el hermano Esteban de otra, pero todos tenemos que ser santificados de la misma manera, la santificación que hace el lavacro de la palabra. Por eso es bueno que oigamos la palabra. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo le habló en Juan 15 a sus discípulos les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis escuchado? La palabra de Dios nos limpia el corazón, la palabra de Dios nos limpia las intenciones, la palabra de Dios nos limpia la mente, la palabra de Dios nos redarguye. Cuando vengan esas cosas sucias, usted no quiere porque la palabra de Dios quiere hacer morada en su corazón y usted dice, yo no quiero perder mi compañerismo con Dios, yo no quiero contristar al glorioso Espíritu Santo, yo no quiero perder esto que tengo tan especial. Eso fue lo que hizo que Enoc decidiera caminar con Dios. Caminando con él era viviendo a la manera de Dios, una vida agradable delante de él. Ojalá que usted pueda entender lo que estoy tratando de decirle. Entonces, hay gente que me dice, hermano Eric, yo le he pedido a Dios que me haga nacer de nuevo, yo le pido a Dios que me llene con su Espíritu Santo y le pido y le pido y le pido y no, y nada de que viene. Aquí puede haber dos situaciones. Una, que la persona esté esperando una experiencia física, que se le pongan los pelos de punta, que se le erice la piel. Esas cosas físicas, fíjese que María no tuvo ninguna sensación cuando el Espíritu Santo le hizo sombra. Esa no es la evidencia de que el Espíritu Santo vino a usted. Hay gente que dice, yo sé que Dios me visitó porque pude llorar. Esa no es la evidencia. Como decía mi pastor, el buen hermano Mónico, a quien aprecio tanto, él decía, lloran los borrachos. Es cierto, es cierto. Hay tanta gente que llora y el llorar no es una evidencia de que se tiene el Espíritu de Dios. Imagínense que los cocodrilos cuando están masticando a su presa, lloran, las famosas lágrimas de cocodrilo. Así que las lágrimas no significan eso. No, señor. No, esa no es la evidencia. La evidencia, si hay una evidencia interior. Yo sospechaba que yo era un hijo de Dios. Durante mis primeros años de vida cristiana, yo sospechaba eso. Yo oía a mi pastor que decía, somos los hijos de Dios, y yo creía que yo era un hijo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, yo estuve seguro de que era su hijo. Y ahora todas las mentiras del diablo y todos los demonios del infierno no podrían convencerme de lo contrario. Porque la palabra del Señor dice en Romanos 8 que el Espíritu mismo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es que suponemos, Él nos lo ha declarado, sabemos que somos sus hijos. Hay una señal cierta en el corazón, hay una certidumbre, hay una convicción de fe de que somos sus hijos. Y no depende si sentimos el fuego o sentimos escalofríos, no depende de eso. Depende de cómo creemos en la palabra de Dios, si la podemos creer con todo el corazón. Entonces, en un embarazo normal, primero vienen los achaques, los ascos, luego vienen los apetitos, los antojos, y luego viene otra etapa. Usted empieza a ver a la mujer embarazada que empieza a ponerse la mano en la espalda y empieza a caminar como cansada y se le hinchan los pies. Viene una etapa de incomodidad. Por ahí del 8º mes, viene una etapa de incomodidad. Y la mujer empieza a decir, ya yo quiero que este niño nazca. Ya yo quiero que este niño nazca porque estoy muy cansada. Y esa incomodidad es que el niño ha crecido, ha aumentado de peso. El niño mismo antes tenía mucho espacio libre en el vientre de mamá,
pero ahora ya casi no cabe y él empieza a empujar y vemos cómo empuja con el pie y vemos cómo se quiere abrir camino. Él está incómodo, ha entrado en un proceso de incomodidad y tiene que nacer porque ha venido el tiempo de la vida. Y usted ve a los hijos de Dios, yo los he visto en el altar, usted los ve incómodos con la vida que han vivido, incómodos con sus errores, incómodos con ese estilo de vida, inconformes con lo que han tenido. Ellos quieren más de Dios, ellos quieren la vida de Dios en ellos. Usted los ve llorando en el altar diciendo, Señor, si tú no me cambias, yo voy a morir. Me voy a morir aquí en el altar, como lo hizo Abel, que murió con su sacrificio. Me voy a morir aquí, pero yo te necesito. Necesito que mi vida cambie. Necesito cambiar. Esos son buenos síntomas. Eso no significa que la vida ha llegado. Usted repelió las cosas del mundo, tuvo esos ascos por las cosas del mundo. Es un buen síntoma. Usted tiene apetitos por las cosas de Dios. Ese es un buen síntoma por causa de la vida que está dentro. Usted ha entrado en una sincera inconformidad, en una sincera incomodidad. Usted necesita más de Dios. Ese es un excelente buen síntoma. Pero mis hermanos, son síntomas, no son la evidencia, son síntomas. Cuando nace, ya cuando viene el nuevo nacimiento, cuando viene esas aguas, esa sangre y esa vida, es cuando está la evidencia de que has nacido de nuevo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Fíjense que muy temprano en la vida ministerial del hermano Branham, él varias veces dijo claramente, dijo que una cosa era el nuevo nacimiento y otra cosa era el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando él avanza hacia en su ministerio, y quiero que entiendan que no quiero que malentiendan esto que voy a decir. Yo creo que desde la primera vez que el hermano Branham dijo, así dice el Señor, fue la perfecta interpretación de la palabra, sin falla. Yo creo que el hombre podía fallar, pero el así dice el Señor no podía fallar. Yo creo que Dios respaldó a su siervo siempre y por eso levantó muertos y por eso discernió secretos y por eso los enfermos fueron sanados. Pero la comprensión que él tuvo de muchas cosas fue más profunda. La revelación fue progresiva. La luz fue aumentando. Y aún él mismo dijo en el libro de las edades que si este evangelio, y lo dijo en el 63, en 1963, que si este evangelio siguiera brillando, la luz, por 100 años más, la luz de este evangelio aumentaría. Y yo creo que nosotros tenemos mucha luz en este tiempo presente. Estoy hablando de la novia de Jesucristo. Ha recibido muchísima luz. Pero entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a partir de cierto momento en la vida ministerial, el profeta corrigió su posición y dijo, aunque tenemos textos y citas donde el profeta dijo, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa el nuevo nacimiento, tenemos también, sobre todo alrededor de la apertura de los sellos, comentarios donde el profeta dijo que el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son la misma cosa. ¿Cómo puede ser la misma cosa? Bueno, la parte final de ese nuevo nacimiento o la coronación del nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo, como lo leímos en Ezequiel 36, 26 al 27. Primero él pone un espíritu nuevo y luego él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para sellar la cosa, para sellarla, para culminarlo, para perfeccionarlo. Primero pone el espíritu nuevo. ¿Para qué pondría Dios el Espíritu Santo sobre un hombre temperamental con un espíritu duro o indiferente? El profeta dice, no, ese espíritu nuevo es un espíritu dócil, es un espíritu que se ha rendido al Señor, es un espíritu que está esperando, hambriento, cada cosa que Dios tiene para él. Así que viene ese espíritu nuevo, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, pone un espíritu nuevo. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, culminando con la obra. Es decir, que el mismo bautismo del Espíritu Santo forma parte de lo que es el nuevo nacimiento. Y entendemos que el nuevo nacimiento tiene una sola razón de ser, preparar el terreno para que venga el Espíritu Santo a la vida de la persona. ¿Se dan cuenta?
una cosa sin la otra no tiene significado. Por eso usted puede predicar de la misma cosa hablándola como nuevo nacimiento y en otro tema podría predicar de la misma cosa hablando del bautismo del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de la culminación de la obra de Dios en la vida del creyente. Ahora, muy importante es que podamos, hago esta aclaración, porque usted va a encontrar citas del mensaje donde el profeta lo dice, pero escuche a su pastor. Yo he estudiado a fondo el tema y cronológicamente hablando, en las últimas citas donde él toca este tema, él dijo que el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son la misma cosa. Ahora, hay un tema final. Ya he predicado el 95% de mi mensaje en esta noche y solamente me queda una reflexión final que hacer. Hay una gran enfermedad espiritual en las iglesias. Lo vemos en las iglesias. Es el miedo al nuevo nacimiento. Hay una gran cantidad de cosas. Ahora que les decía, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que tiene cosas viejas agarrados a su vida. Y voy a tratar de profundizar un poco en esto. Yo he escuchado hijos de Dios que me piden consejo y me han dicho, hermano Eric, quiero que entienda que para mí es muy difícil expresar amor. Me piden consejo, digamos, matrimonial o consejo familiar con sus hijos, los padres. Para mí es muy difícil dar amor porque yo nunca recibí amor de niño. Eso de oír te amo es incómodo para mí porque nunca lo escuché cuando era niño. Y así empezamos a ver que en la vida de las personas han habido cosas que los han marcado. Mis hermanos, ninguna de esas cosas sobrevive al nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Se los digo sinceramente, yo crecí en un hogar donde me daban palizas de todos los colores y sabores. Y se los digo sinceramente, si yo hubiera repetido el patrón que recibí, yo sería un golpeador a mi esposa o a mis hijas. Yo sería un hombre violento. Yo sería un hombre iracundo. Se los digo sinceramente. Yo tenía, como dicen en Costa Rica, yo tenía todos los numeritos para ganarme esa rifa. Yo tenía todo, tuve todo el entrenamiento, todos los gritos, toda la ira, todas las palizas. Yo tuve todo eso. Pero yo soy un creyente del nuevo nacimiento. Yo creo que las cosas viejas pasaron. Y no me malentiendan, porque hay una cosa que quiero dejar muy claro. A veces los padres dicen, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Yo tuve zapatos hasta los 12 años, yo quiero que mi hijo, desde el momento en que aprenda a caminar, tenga zapatitos. Yo no pude estudiar, pero yo quiero que mi hijo estudie, vaya al colegio, vaya a la universidad. Mi hermano, todo eso está bueno. Todo eso está bueno. Algunas veces es peligroso porque le queremos dar tanto a nuestros hijos y nosotros aprendimos a valorar también en las cosas que necesitábamos. Y si usted le da a una persona siempre todo lo que necesita, todo el tiempo, regalado, la persona no aprende a valorar o apreciar lo que significa eso. Así que cuidado con ese pensamiento de que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, porque usted puede echarlo a perder. Puede echarlo a perder porque usted también es llamado a formarlo a él, a formar un carácter en él. Que yo les voy a dar un pensamiento en el plano espiritual. Yo quiero que mis hijas tengan lo que yo no tuve. Yo cometí errores en mi juventud porque no tuve el consejo que ellas tienen ahora. Yo, yo, yo fui un rebelde y hice un montón de cosas porque no tuve la mano firme y amorosa que me guiara en aquellos tiempos. Yo no tuve la palabra de Dios para poder entender lo que estaba haciendo y cometí errores. Ellas tienen hoy la oportunidad de rendir su corazón y recibir el Espíritu Santo. A mí nunca me hablaron cuando era un niño o un joven de que había un Espíritu Santo. Nunca me hablaron de un nuevo nacimiento. Nunca me dijeron estas cosas. Entonces, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. También le podemos dar un aplicativo espiritual. Yo quiero que ellos sean dueños de la palabra, dueños de promesas, que cuando ellos clamen a Dios, Dios les conteste. Yo quiero que el ángel del Señor los acompañe, acampe alrededor de ellos. Yo quiero, entienden, todos los premios. ¿Por qué conformarse con las cosas materiales cuando las cosas más importantes son las espirituales? Yo quiero que ellos alcancen el carácter que yo no tuve. Eso es una buena meta. No para conformarse, pero recuerdo las palabras de aquel hermano predicador que dijo, yo quiero que el piso de mi hijo sea mi techo. Es decir, que él comience
que Él pueda empezar hasta donde yo llegué, llevarlo más largo, que alcance, llevarlo más alto en la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hay una enfermedad hoy en día en las iglesias. Le tienen miedo al nuevo nacimiento. No tienen miedo, se los digo sinceramente, no tienen miedo de ir a la iglesia. No tienen miedo de ir al sermón. Hasta se pueden ir hablando mal del predicador. No tienen temor de hablar mal del predicador. No tienen temor no tienen temor alguno de esas cosas. Pueden ir a la iglesia en faldas y luego ir en pantalones a la calle. No tienen problemas con eso. Y eso no les va a traer ningún beneficio. Eso va en contra de la sinceridad con la que Dios está esperando que usted viva el evangelio. Usted tiene que ser sincero con Dios. Dios no puede ser burlado. El hombre puede ser que no lo vea, pero Dios lo está viendo. Y recuerde mis palabras. Usted puede fingir ser un creyente. Usted puede jugar a la iglesia. Pero eso nunca será suficiente porque carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos, porque ni siquiera podrán mirarlo, ver el reino de los cielos. Entonces, tenemos 4 argumentos que responden a la pregunta, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Qué es eso que necesito nacer de nuevo? ¿Qué es esta discriminación? Podríamos decir, ¿qué es esta discriminación? Que no puedo entrar en el cielo si yo creo la Biblia, si yo voy a la iglesia, si yo pago mis diezmos, si yo doy ofrendas, si yo ayudo al pobre. ¿Por qué no voy a entrar al reino de los cielos? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Su Biblia lo dice. Capítulo 2 de Efesios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es mediante la fe. Usted dice creer la palabra, viva conforme a la palabra. Y en el ejercicio, en el menester, en el esfuerzo por vivir conforme a la palabra, usted se va a hallar insuficiente, se va a hallar incompleto, incapaz, incapacitado de vivir toda la justicia de Dios. Y para eso usted se va a dar cuenta que necesita nacer de nuevo. Usted en el menester de pelear la batalla se va a dar cuenta que no tiene las herramientas, que es insuficiente para poder nacer de nuevo, y va a clamar al Padre, y Dios que es noble, Dios que es bueno, Dios que lo predestinó, tiene un nuevo nacimiento para su vida. Tiene un nacimiento espiritual donde las cosas viejas pasaron, donde usted pueda decir, aquel temperamento, aquella ira se fue. Aquel miedo, susto a todo me da miedo, se fue. Aquel celo, aquella envidia, se fue. Aquella codicia, se fue. Yo hace poco el domingo prediqué un mensaje que se llama En busca de un carácter. Y me faltó algo decirles, me faltó decir algo. No solamente Cristo está buscando un carácter en su novia, no solamente los que somos como Eliezer, no solamente los ministros que queremos presentar una iglesia como una virgen pura, sin mancha y sin arruga delante del novio. Estamos buscando un carácter. Pero cada uno de nosotros tiene que estar buscando ese carácter en su vida. Cuando usted abra un libro y léalo, dígale, ¿estoy hallando ese carácter que encuentro en este libro? Cuando usted ponga su mirada en una pantalla de televisión o de computadora, diga, ¿eso que estoy viendo me va a suministrar ese carácter? Constantemente yo cuestiono mi vida y la examino y digo yo, hay cosas aquí, estas cosas, ¿me dan carácter o no me la dan? Quiero que piensen en estas cosas, porque si usted se esfuerza a tratar de ser intachable delante de Dios, se va a hallar que es insuficiente delante de Dios. Porque no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Así que mis hermanos, quiero que ustedes piensen, si la gran enfermedad del siglo XXI es miembros de iglesias temerosos del nuevo nacimiento, miembros de iglesias que pueden hacerse miembros, que pueden orar, que pueden cantar, que pueden predicar, que pueden hacer esto y lo otro, todo menos nacer de nuevo. Usted tiene que hallar ese menester, esa ocupación, eso que es indispensable. Usted tiene que desesperar. Si a usted le gustan las cosas del mundo, pregúntese, ¿a dónde están los ascos? Porque la evidencia de que la vida, una evidencia de que la vida está dentro es que hemos sentido asco por esas cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo es que Dios está viviendo en mi corazón?
si yo estoy alimentándome de esas cosas sucias del mundo? Creo que la evidencia dice que no es así. Dice que no es así. ¿Podrá un hijo de Dios ir a tomarse un trago y decir que es que no es tan malo? No, señor, no es así. Si usted lo ha hecho, sepa, el pastor está diciendo que usted se está engañando solo. Usted se está engañando solo. ¿Y qué de los apetitos? Llega la hora del culto y soy un blando, flojo, cobarde que dice, ay, otra vez conectarme al culto. Esa falta de carácter debería asustarlo, debería levantarlo de ese lugar y decir, Señor, ayúdame, porque estoy viendo una terrible falta de carácter. No puedo orar un minuto porque me rindo. No puedo ver un mensaje porque ni lo acuerdo de lo que me dijeron. Esa es una terrible falta de carácter. ¿Dónde están los apetitos? ¿Dónde está el apetito por la palabra? ¿Dónde está el apetito por la presencia de Dios? ¿Dónde está el apetito por el compañerismo, por la alabanza, por la adoración? ¿Dónde está eso? Vigilen, los apetitos tienen que estar ahí. Y esa sana inconformidad no descanse. Vea, Dios no descansó. ¿Sabe cuándo Dios descansó? Que es otro tipo del bautismo del Espíritu Santo, el reposo de Dios. Dios descansó hasta el séptimo día. ¿Por qué? Porque ya había terminado sus obras, dice la palabra. Él no descansó hasta que no puso a gobernar a su creación al primer Adán. Y le voy a decir una cosa, Dios no descansa hasta que Él no termine esta obra en su creación, en el corazón del hombre, a gobernar ahí al postrer Adán, que es Jesucristo. Hasta que el Espíritu de Cristo esté en su corazón gobernando, Dios no descansa. Pero fíjese que Hebreos capítulo 4 dice que el que ha encontrado su reposo, que Dios reposa de sus obras, que usted reposa de sus obras y Dios de las suyas. Han entrado en el reposo. La obra ha sido terminada. Ya no quedan dudas, ya no quedan preguntas. Lo que queda es una bendita seguridad. Lo que queda es una tremenda convicción. Lo que queda es un ven Señor Jesús. Es lo que queda, una profunda convicción en el corazón. Piensen en estas cosas que les he dicho. Y si usted discierne que usted ha sido contagiado con la enfermedad del temor al nuevo nacimiento, mis hermanos, póngase la vacuna. La vacuna está en su palabra viva. La vacuna está en clamar a su presencia. Muere en el altar. Vaya y muere en el altar de Dios. Algunos necesitan ir al altar de la iglesia, pero el altar de Dios también puede ser ahí en su casa, en su cuarto, ahí sentado en la silla de su comedor. Allí entregue las cosas al Señor. Yo siento decir esto en esta hora para terminar el mensaje. Siento decirlo de esta forma. Yo creo que hay personas que no puedo ver, que están conectados en las redes, que saben que en su corazón, saben en su corazón que no le han dado todo al Señor, que tienen pequeñas trampas, pequeñas mentiras, cositas ahí guardadas. Ojalá que esta palabra llegue a usted. Ojalá que usted pueda escuchar esto. Yo voy a hacer una oración. No necesito que usted levante la mano. Si usted sabe que usted necesita esto, yo voy a hacer una oración. Pero usted no va a ser salvo porque Eric Chacón oró por usted. Yo voy a orar para que Dios le permita ser sincero con Dios. Porque en esa sinceridad, Dios lo puede ayudar. Que usted diga, Señor, me ha faltado carácter. Señor, he evitado el nuevo nacimiento. Por años he calentado la banca de la iglesia y por años me he presentado como un hijo de Dios. He cantado especiales. He predicado la palabra. Me he visto, me presento. Cualquiera que me vea diría que soy un hijo de Dios, pero tú me conoces por dentro, Señor. Tú sabes que me ha faltado sinceridad. Tú sabes que me ha faltado entrega. Así que, Señor, en esta hora, yo vengo ante ti a rendirte mi vida y a decirte, Señor, que necesito ser más sincero contigo. Que necesito ser derecho contigo. Que no te puedo engañar. Señor Jesucristo, ayúdame. Voy a hacer una oración. Y después de eso termino el mensaje y le damos el pase a nuestro hermano Víctor, que va a orar por las peticiones de este día. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te presento, Señor, a toda persona que ha escuchado el mensaje que ha sido predicado en este momento, en esta hora. Yo te los presento, Señor, confrontándolos con sus vidas, confrontándolos con la sinceridad que se necesita
para poder recibir de ti bendición. Les he dicho que Dios no puede ser burlado, que necesitamos volvernos a ti en sincero arrepentimiento y entregarte todas las pequeñas cosas. Padre, te pido que tú los entrenes, que tú los hagas a ellos y a mí, buscadores de un carácter. En cada cosa que hagamos, en cada cosa que digamos, haznos buscadores de un carácter. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendícenos. Bendice, Señor, a tus hijos. Padre, hazlos nacer por la palabra de verdad. Darles un nacimiento espiritual. Padre, y en el proceso en que llegue esa vida a manifestarse, a nacer, a dar a luz, Padre, que ellos puedan reconocer los síntomas, que ellos puedan ver cómo sienten asco por las cosas del mundo, que ellos pueden ver cómo sienten apetito por las cosas de Dios, que ellos pueden ver cómo están incómodos, clamando porque la vida de Cristo se manifieste y puedan descansar y puedan reposar. Tu palabra dice que la mujer que cuando está en los dolores de su alumbramiento está en angustia, pero luego se regocija porque un hombre ha nacido en la tierra. Padre, nosotros podemos estar, Padre, en la angustia del alumbramiento, pero eso no se comparará cuando veamos a Jesucristo naciendo en nuestros corazones. El carácter de Cristo en nuestras vidas. El actuar, el sentir, el pensar, el querer de Cristo en nuestras vidas. Estas cosas te las presento en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición para ustedes. Que el Señor los bendiga. Gloria al Señor.